Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento próximo de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review full spoilers de The Cloverfield Paradox, la nueva película de Netflix que salió esta semana y que es la cuarta entrega en el universo de Cloverfield, que está compuesto por 3 películas, incluyendo esta, y un manga. Entonces tenemos que la primera es Cloverfield de 2008, dirigida por Matt Reeves. Tenemos 10 Cloverfield Lane y The Cloverfield Paradox por el lado de las películas, y tenemos Kishin por el lado del manga, que es el único manga que existe, el único material aparte de las películas que existe conectado a el universo de Cloverfield. Aquí en este video vamos a hablar de todos más adelante, de lo que nos muestra esta película y de cómo se relaciona con los otros 3 materiales preexistentes en el universo de Cloverfield. Pero por el momento vamos a comenzar con una sección sin spoilers, por si de pronto ustedes no han visto de Cloverfield Paradox y quieren saber cómo a qué enfrentarse, y después sí entramos en detalles y en estas conexiones que yo les digo. Entonces, para ser honesto, la película está bien en el sentido en el que es una película de Netflix. Si esta fuera una película que hubiera estado en cine, yo creo que no estaría teniendo la recepción por parte de los fans que tiene, y digamos que ya de por sí es una película que está generando ciertas divisiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las dos caras de la moneda ya en los comentarios sobre en el tráiler, en el video que yo hice del tráiler. Entonces tenemos a Álvaro Franco que dice: ya terminé de verla y es increíble la película, espero que hagas un análisis sobre ella. A Álvaro Franco, por ejemplo, le encantó la película porque dice que es increíble, pero por otro lado también tenemos a Paolo Giovanni que dice: ya la vi, está más o menos, me entretuvo. Y digamos que yo estoy mucho más del lado de Paolo, y es que sí, la película entretiene, pero es una película que entretiene y que uno tiene como ciertos estándares para la película porque está en un servicio de streaming, es un servicio que uno ya está pagando, es un servicio que está en internet. Yo no tuve que pagar extra, yo no tuve que moverme de mi casa para ir a ver esta película, pero si hubiera estado en cine, probablemente no hubiera sido una película satisfactoria. Es una película de espacio genérica a la que simplemente le pusieron el nombre Cloverfield. Es una película que realmente es predecible en muchos sentidos y que simplemente es una excusa para generar una nueva discusión con respecto a la franquicia, pero es entretenida. Al fin y al cabo es entretenida para ser una película de Netflix que uno está viendo en un computador, acostado en su cama o sentado en la comodidad de su casa. Entonces, la verdad no puedo decir si se las recomiendo o no. Si les gusta Cloverfield, aquí dan ciertas respuestas, se crean nuevas preguntas, abre nuevas posibilidades. Entonces, si les gusta el universo de Cloverfield, creo que deberían verla, teniendo en cuenta que a final de año, como hacia octubre, vamos a tener la 4ª película, la 5ª entrega en este universo, que se suena bastante interesante, y teniendo en cuenta las cosas que nos muestran aquí, uno ya entiende más o menos para qué lados puede ir la franquicia y cómo se conectan las cosas que han pasado hasta el momento. Pero si no les interesa Cloverfield, puede que sea mejor que no la vean, o simplemente sí, o sea, creo que la decisión queda por parte de ustedes. Pero entonces, ya de aquí en adelante voy a entrar a justificar esta opinión porque creo que es genérica, bueno, como todas estas cosas, pero entonces ahí sí tengo que entrar en detalle. Y si quieren ver la película, si no quieren que se les arruine la película, entonces pueden parar aquí el video y pueden volver después de haberla visto. Entonces, lo que repito, es una película genérica del espacio. De hecho, es una película genérica más o menos como de finales de los 90s, comienzo de los 2000s, en donde hay un equipo que tiene que cumplir una misión y los mismos parámetros en todas estas películas siempre se cumplían. Tenemos Armageddon, tenemos otra en la que iban al centro de la Tierra, tenemos muchas películas de ese tipo en donde es un equipo confinado dentro de un mismo espacio. Tenemos un elemento de traición, tenemos un elemento de sacrificio, tenemos un elemento inesperado, tenemos un montón de cosas, pero los elementos siempre se repiten, siempre son los mismos. Es una película que realmente en ningún momento llega a sorprender, o por lo menos a mí, y no sé si es que yo ya he visto y leído demasiado ciencia ficción en la vida como para que, no sé, en realidad no me sorprendió, a pesar de que era entretenida. Digamos que me olía todos los giros de la trama, y cuando no me los olía no eran lo suficientemente impactantes. Entonces, por ejemplo, no, es una película que es supremamente directa, no quiere dejar
ciertas cosas a la duda con lo que tiene que ver con sus conexiones con el resto del universo. Entonces nos lo dice en la cara, nos da un puño en la cara con este tipo que está hablando en las noticias y que dice no, es que ellos es el acelerador de partículas más grande que se ha construido en la historia, lo hacen en el espacio porque es demasiado peligroso y cada vez que ellos lo activan tienen el peligro de romper la tela del espacio-tiempo mismo y de abrir la posibilidad de que entren entes de otras dimensiones, demonios, criaturas acuáticas, monstruos y bueno, como todas estas cosas. Entonces ahí es como realmente ese es el único momento de explicación real que nos dan con respecto a cómo se relaciona con el resto de películas. Pero tenemos esta misión de estas personas que van al espacio para como crear este medio de energía renovable porque hay una crisis en la Tierra que se está dando en este momento y digamos que ahí es donde empezamos nosotros también a ver pistas y a ver cómo se conecta o cómo más bien no se conecta con ninguna de las otras películas que hemos visto hasta el momento y cómo en realidad esto del multiverso nos abre la posibilidad y nos deja ver que realmente ninguna de estas películas está sucediendo en el mismo tiempo, en el mismo espacio, en la misma Tierra, en la misma dimensión. Todas son paralelas, todas están sucediendo en momentos diferentes, en tierras diferentes, en dimensiones totalmente diferentes. Y hablo de las 4, del manga y de las 3 películas, ninguna está sucediendo. O sea, no vamos a encontrar personajes comunes en ninguna de las películas y en ninguno de estos universos porque no están sucediendo en el mismo universo ninguna. Lo cual es interesante y lo cual explica la diferencia entre el material que ha surgido en la franquicia en general, pero siguiendo un poco con la película antes de hablar de todas estas conexiones, digamos que no hay un misterio grande, digamos que tiene elementos que parecen ser como de Alien o de estas cosas, pero en realidad no hay o sea, me parece que es no sé cómo decirlo, si una oportunidad desperdiciada en muchos sentidos porque nos prometían una explicación, nos prometían un origen de las criaturas, nos prometían un montón de cosas y en realidad la criatura solamente aparece al final, pues que es la madre de Clover, que es el monstruo que nosotros veíamos en Cloverfield y ya vamos a explicar eso un poco, o pues por qué creo yo que es la madre de Clover. Entonces o sea, podríamos haber visto más criaturas de esto, pero se fueron más por el lado de la ciencia ficción, de la ciencia inexplicable, con el brazo cortado, con los paralelos y las superposiciones de las dimensiones. Entonces tenemos la paradoja Cloverfield, que es la que le da el nombre a la película, pero que en realidad está explicada desde el comienzo por este mismo tipo que da la explicación completa de toda la película. No le dejan a uno como espectador la oportunidad de preguntarse qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, ni de descubrir a uno como espectador ¿por qué están sucediendo estas cosas? Porque ya le dieron a uno todas las respuestas, ya le dijeron a uno exactamente qué es lo que está pasando y los personajes son absolutamente literales cuando están hablando de las justificaciones de por qué está pasando las cosas que están sucediendo. Entonces tenemos a Hamilton, tenemos a Schmidt, tenemos a todos estos personajes que van explicándole a uno las cosas. Y digamos que en términos generales son el único personaje con el que uno llega más o menos a identificarse un poco o a empatizar un poco es con Hamilton por fuerza de que es nuestro personaje principal, pero de resto uno no genera ninguna conexión con ninguno de los otros personajes. Entonces llega este momento que es, como les digo, un momento típico de este tipo de películas, que es el sacrificio, ¿no? Entonces tenemos el sacrificio de uno de los altos mandos que tiene que sacrificarse para que el resto de su equipo continúe con vida o para que la misión continúe. Entonces tenemos a este capitán, bueno, no me acuerdo, comandante, lo que sea, el interpretado por David Oyelowo, que se sacrifica, pero uno no tiene ninguna conexión con este personaje, entonces a uno no le parece lo suficientemente significativo o uno simplemente no siente nada cuando él se sacrifica. Es como, se sacrificó, pues qué mal que haya tenido que morirse, ¿no? Pero continúen con la película. Entonces, como que en realidad ninguna de las muertes que se genera, porque también es típico de estas películas, y es que uno por uno se van muriendo, unos por diferente, o por cada uno como por diferentes circunstancias que están relacionados con el misterio en general. Y digamos que la más impactante en sí me parece a mí que sería la de Volkov, creo que era que se llamaba el ruso, que se le explotan los gusanos y pero es muy reminiscente a Alien y digamos que, no sé, me parece que trataron de sacarla
O sea, es que igual los movimientos en el estómago, todo es súper parecido a Alien, pero no tiene la eficacia que tuvo en Alien original, la salida del xenomorfo, la sorpresa, y supongo yo que también tiene que ver con el hecho de que ya nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ya nosotros hemos visto Alien y hemos visto otro montón de películas que tienen elementos parecidos, entonces ya no hay ninguna sorpresa en esa muerte de Volkov, a pesar de que en términos generales podría llegar a ser la más eficaz y la más impactante de todas, y me parece que así se va la película se va en un montón de lugares comunes que simplemente cumplen con la función de entretener, entonces uno no se aburre en la película, eso hay que darle crédito porque hay otras películas de este tipo que uno simplemente ya se va aburriendo y ya va sabiendo todo, pero a pesar de que uno sabe cómo se va a desarrollar la película, uno sigue viéndola y es lo suficientemente interesante, pero digamos que plantea elementos que podrían llegar a ser mucho más impactantes y digamos que se quedan simplemente en el lado superficial. Desde el lado filosófico podríamos llegar a hablar de un montón de cosas, o sea, podría ser un alimento para el cerebro increíble todo esto que tiene que ver con las dimensiones alternas, ¿no? El hecho de que se me olvidó ya la Shepard es la nave, el satélite donde están ellos, que la Shepard de la Tierra 1 se hubiera puesto en el mismo espacio de la Tierra 2 y hubiera creado no sé, esta catástrofe, por decirlo de alguna manera, de que esa nave se cayera, pero al mismo tiempo tenemos que hay personas que están o sea, hay personas que viven en ese universo que están muertas en esto, bueno, como todas estas cosas, todas estas decisiones a las que se enfrenta Hamilton, a las que se enfrentan, como que podrían ser muchísimo más interesantes, pero se quedan en un espacio superficial, ¿no? Entonces creo que no puedo hablar más de la película porque creo que en realidad no hay nada más de qué hablar con respecto a la película sola como tal. Entonces vamos a empezar a hablar como de la conexión en general que se genera con el resto de los universos de Cloverfield. Entonces, digamos que si no saben muy bien qué es lo de la teoría de los multiversos y todo esto, es una teoría en la que se dice que hay infinitos universos, hay infinitas versiones de esta Tierra de nosotros sucediendo simultáneamente en diferentes dimensiones. Entonces está esta Tierra en la que yo soy Álvaro, tal y como ustedes me han visto, pero hay otra en la que soy una mujer, hay otra en la que soy un hombre homosexual, hay otra en la que soy un niño, hay otra en la que soy un perro, hay otra en la que estoy muerto, o sea, todas las posibilidades que ustedes se imaginen están sucediendo en este momento en diferentes dimensiones, en diferentes tierras, y lo mismo aplica para ustedes, cada uno en sus casas. Entonces esa es la teoría más o menos del multiverso y vemos aquí cómo nos introducen a eso. Entonces vamos a hablar de que la Tierra de este Cloverfield es la Tierra 1. Hablemos de que esta es la Tierra original, por decirlo de alguna manera, a pesar de que ya hemos visto otras iteraciones de la Tierra en otras películas que vienen antes. Pero The Cloverfield Paradox nos explica cómo comienza, o sea, cuál es el evento que da paso a que sucedan todas estas otras cosas en todas estas otras tierras. Entonces tenemos que esta es la Tierra 1, en donde la misión del Shepard va a buscar una forma de crear algo de energía renovable para suplir los problemas de energía que hay en la Tierra 1. Entonces digamos que esa es la primera pista. Tenemos una Tierra que está con una crisis energética grave, que está al punto de la guerra. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que estamos hablando de una Tierra diferente a la de Cloverfield de 2008, porque esa sucede en 2008 y esta suponemos que está sucediendo en un tiempo actual o en un futuro cercano. Entonces quiere decir que hay una disparidad de tiempo ya desde ahí comenzando, pero además tenemos que en la Cloverfield de 2008 no se menciona nada de ninguna crisis energética, no se menciona nada de ninguna guerra, no se menciona nada de eso que está sucediendo en esta Tierra. Entonces tenemos que desde ahí ya nos dan la pista de que son dos tierras diferentes. Entonces tenemos esta Tierra como la Tierra 1,
Hablemos de la Tierra 2 como la Tierra de donde venía la otra misión Shepard, que es la otra que vemos aquí, que es otra Tierra que es bastante parecida en el sentido en el que también está en guerra, ya, pero ahí ya hay guerra, ahí ya explotó la Tercera Guerra Mundial después de que el Shepard cae al mar. Todos entran en crisis y por los últimos recursos se desata la Tercera Guerra Mundial. Entonces tenemos ya hay dos tierras en las que están sucediendo estas cosas que son muy parecidas. Entonces hablemos de la Tierra de Cloverfield, la primera como la Tierra 3. Entonces, ¿cómo se conecta esa con esta primera? Entonces, supone, lo que nos dicen en la película es que es lo que afecta, las posibilidades de esto, de que se abra un hueco en la tela del espacio-tiempo mismo, no solamente afectarían a la Tierra 1, sino que afectarían a todas las iteraciones de las tierras del multiverso, y eso es lo que vemos. Entonces, ¿de dónde vienen esto? ¿De dónde vienen Clover y sus amigos? ¿De dónde vienen las criaturas? Vienen de otra dimensión que es abierta y, o sea, hablamos de que las dos Shepard existían en Tierra 1 y en Tierra 2 y el incidente se causa cuando las dos empiezan a ocupar el mismo espacio. La Shepard 1 entra al espacio que está ocupando la Shepard de la Tierra 2, la desplaza y hace que se genere el accidente. Entonces hablamos de ese mismo paralelismo y de ese mismo de la misma ocupación del mismo espacio de varias dimensiones en todas estas instancias. Entonces tenemos que en Cloverfield aparece esta criatura de la nada. Nadie tiene ninguna explicación de dónde salió esta criatura y de dónde salieron estas otras mini criaturas, pero tenemos a Clover como la grande, ¿no? Como la principal. Y la tenemos a cierta altura, pero desde el comienzo J.J. Abrams y Matt Reeves y las personas involucradas en la creación de este universo dijeron que Clover era una criatura infante. Clover era una criatura pequeña que había sido separada de su madre y que estaba en búsqueda de su madre. Entonces tenemos que al final de The Cloverfield Paradox vemos a una criatura muy parecida a Clover, pero que ya no está a la altura de los edificios, sino que sobrepasa el nivel del cielo. Entonces, para mí, esa es la mamá de Clover. Esa es la criatura grande, esa es la criatura adulta. Y por esto que sucedió con el Shepard, por este desplazamiento de dimensiones, ella terminó en esta dimensión de la Tierra 1, mientras que Clover terminó en la dimensión de la Tierra 3 que nosotros vemos en Cloverfield de 2008. Y esa es básicamente esa es la gran explicación que nos dan. Hubo un incidente en el que se crearon aperturas en el espacio-tiempo, entonces ahora tenemos criaturas de otras dimensiones que entran a diferentes tierras. Entonces tenemos Ten Cloverfield Lane, en donde vamos a hablar de la Tierra 4, en donde no nos hablan de crisis energética, no nos hablan de criaturas como Clover, sino que estamos tratando con extraterrestres, con una invasión de extraterrestres, pero que suponemos que también puede que esos extraterrestres hayan tenido acceso a esta Tierra, a la Tierra 4, después de este desplazamiento extraño de dimensiones, o que hayan llegado aquí de alguna otra manera. Digamos que en ese sentido Ten Cloverfield Lane es la única que no parece estar tan directamente conectada con el universo en general de Cloverfield, porque sigue el interrogante de dónde vinieron esos extraterrestres y toda esta cosa. Y tenemos Kishin, que es el manga del que yo les hablo, que les recomiendo porque es una entrada interesante dentro del universo de Cloverfield, en donde nos introducen otro elemento supremamente interesante. Y tenemos a otra criatura también muy parecida a Clover y a su madre, pero es una criatura de origen acuático, y tenemos que todo el manga está alrededor de Kishin, que es este personaje que es un chico típico de Japón, un adolescente que es abusado por los bullies en su colegio y todas estas cosas, hasta que él entra en un ataque de ira, y al mismo tiempo que él entra en este ataque se despierta una criatura que empieza a atacar la ciudad de Tokio. Esto va a estar lleno de spoilers, les voy a contar todo Kishin por si no lo quieren leer, pero el hecho es que va avanzando la historia, empieza la crisis, toda esta cosa, nadie sabe qué es lo que está pasando, él se va y termina siendo secuestrado por una especie de secta que le dicen que su madre, que está muerta, hacía parte de esa secta, y lo que estaban buscando era algo así como la voluntad de Dios, por decirlo de alguna manera, que es un artefacto que se encontró en el mar. Entonces ya sabemos que hace mucho tiempo habían encontrado a la criatura debajo del mar, la criatura estaba dormida, y habían encontrado un artefacto que es un pod, un orbe, por decirlo de alguna manera, y que ese orbe es el control remoto de la criatura.
La mamá de Kishin lo que hizo fue poner el orbe dentro de Kishin, entonces Kishin tiene el control de esta criatura y él empieza a utilizarla para desatar su ira, entonces destruye un montón de cosas de la ciudad y va hacia donde los bullies que lo estaban atacando, pero hay una chica que le gusta a él y la chica lo hace entrar en razón y finalmente la criatura va y al parecer muere en el mar y Kishin queda libre, pero entonces nos introducen un elemento muy interesante y es el hecho de que hay otra tierra que hablamos de que es la Tierra 5. Según la numeración que yo les estoy dando, en esta Tierra 5 la criatura ha estado aquí y quién sabe cuántas otras criaturas han estado aquí desde hace mucho tiempo. Entonces podemos suponer que la ruptura dimensional del espacio-tiempo en esta Tierra, en la Tierra 5, sucedió mucho tiempo antes de lo que sucedió en Cloverfield, teniendo en cuenta que según el manga los eventos son paralelos, los eventos están sucediendo casi al mismo tiempo, entonces estamos hablando de 2008, la misma temporalidad de Cloverfield, pero ya la criatura estaba aquí, la criatura no es que aparezca de la nada, sino que la criatura lleva muchos años debajo del mar y además es una criatura que es controlable, es una criatura que tiene un dispositivo de control que la conecta emocional y mentalmente con un humano o con alguien que tenga poder de eso, que en este caso es Kishin. Entonces eso me parece como súper interesante y teniendo en cuenta hacia futuro. Tenemos que a futuro, más o menos en octubre, va a salir Overlord, que es la quinta entrega, cuarta película en el universo de Cloverfield, en donde vamos a tener a soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial luchando contra nazis que tienen tecnología demasiado avanzada para su época. Entonces tenemos que también hablamos de otra temporalidad diferente. El desplazamiento de realidades se da en la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, en el espacio de los nazis, en donde estos nazis van a tener acceso a tecnología extraterrestre, a tecnología de los extraterrestres que vemos en Ten Cloverfield Lane, o tecnología de las personas que tal vez crean estas criaturas y tienen, o sea, son los que crean los controles remotos para controlar a estas criaturas. No sé, eso, o sea, las posibilidades que abre la película son mucho más interesantes que la película en sí misma, y hablo de Cloverfield Paradox. Entonces, no sé, creo que por el momento, o sea, habrá que esperar, habrá que ver, porque en este momento Cloverfield, más que una franquicia como tal, funciona como una serie de antologías. O sea, en este momento Cloverfield es el Black Mirror, pero en películas, y no tan efectivo como Black Mirror, y no todas sus entregas tan efectivas como Black Mirror. Pero tenemos diferentes historias que están aparentemente conectadas o que puede que lleguen a conectarse en algún momento. Vamos a ver una fuerza interdimensional que va a encargar de cerrar esta brecha para que ya no sucedan más incidentes o, bueno, quién sabe cómo avance de aquí a futuro la franquicia, pero sabemos por lo menos que viene Overlord, entonces habrá que esperar hasta octubre. Y sí, por el momento no tengo nada más que decir, así que abajo en los comentarios les pido que dejen todas sus opiniones al respecto, qué les pareció de Cloverfield Paradox, cuál es su película favorita en este universo, cuál es su... Bueno, ya leyeron el manga, qué creen que puede venir. Todas estas cosas, denle abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a esa campanita que ven al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos. Haciendo directos sorpresa, directos programados y en general todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada De. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/No Sabemos Nada De 4 y en Twitter y en Instagram en @No Sabemos Nada De. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.